Vamos a hablar durante todo este mes de la soteriología. Será esa palabra, decían algunos. Y antes de entrar directamente en el primer tema, que quizás los que estuvieron el martes pasado van a poder hilvanar junto con este tema, porque justamente se habló de la depravación del hombre, de la caída del ser humano, del pecado, y vamos a comenzar hablando justamente de ese tema, así que quienes vinieron tienen un plus porque van a estar un poco más, y quienes no pueden después ver el video de Emiliano, no sé si lo han subido o si ya lo van a subir, así que está bueno también para conectar los dos conceptos que son muy interesantes. Antes de comenzar a hablar de la soteriología, de qué es la soteriología, qué vamos a desarrollar en este mes, qué vamos a intentar desarrollar, porque si bien es una doctrina bastante amplia, vamos a intentar reducirla un poco, vamos a intentar ver los aspectos más importantes y quizás algunos temas no entremos muy de lleno, pero ojalá, espero que en este mes podamos tener todo un panorama de la soteriología, por lo menos lo básico, y después, bueno, cada uno que pueda profundizar en algún tema, que eso es necesario y es importante que cada uno pueda examinar cada tema. Antes de hablar de la soteriología en sí, quería hablar de tres cositas rápidamente. Primero, nosotros comprendemos como cristianos que existe una verdad objetiva, una verdad absoluta, por lo tanto, nosotros a la hora de defender la verdad, bueno, necesitamos tener convicciones de una verdad absoluta, objetiva, que nosotros en la palabra de Dios tenemos verdades absolutas u objetivas. ¿Y por qué comienzo diciendo esto? Porque es necesario que cada uno personalmente pueda tener convicciones claras a la hora de saber qué cree, por qué cree lo que cree, porque eso lo va a llevar a vivir de tal manera y de enseñar o predicar lo que usted cree. Por eso es necesario que usted pueda tener en claro que existe una verdad objetiva y existen quizás verdades relativas que como cristiano quizás sería un error caer en esto y puede ser que pase, pero imagínense los peligros de caer en verdades relativas. Quizás comenzamos a decir, sí, todo tiene un poco de verdad, cada religión tiene un poco de verdad, pero esto no es una verdad, sino que es quizás una verdad a medias, y si es una verdad a medias es una mentira, por lo tanto no podemos defenderla, sino que debemos defender la verdad, por más que sea algo incómodo, algo que a mucha gente no le guste. Necesitamos tener convicciones claras de verdades objetivas, absolutas, que ya están establecidas en la palabra de Dios. No hay nada nuevo que alguno de nosotros pueda llegar a inventar con respecto a la doctrina. Ya muchas personas, no por esto significa que nosotros nos vamos a relajar y nos vamos a cruzar de brazos, sino que es bueno que cada uno pueda indagar, investigar acerca de cada doctrina, y que podamos plantearnos realmente qué es lo que creemos y si estamos en lo correcto, no solamente para decir, bueno, yo tengo la verdad, sino porque es la verdad de Dios que debemos creerla para luego proclamarla. La importancia de estudiar la doctrina es sumamente necesario para cada creyente. Estudiar doctrina, estudiar teología, quizás pueden haber conceptos erróneos con respecto a esto. No es necesaria la doctrina, la letra mata, no es importante la teología, pero la realidad es que todo creyente que lee un versículo de la Biblia ya está haciendo teología, ya está recibiendo alguna doctrina. Por eso es muy importante saber qué creemos y poder establecer los parámetros de convicciones propias, personales, que cada uno necesita adoptar.
Otro aspecto que puse ahí, la necesidad de la madurez como cristianos. Quizás a medida que vamos recibiendo más conocimiento, más concepto, podemos llegar a envanecernos o a enorgullecernos y quizás hacer algo que no está bien, que es mirar de reojo a algún hermano o mirar en menos a otro hermano porque no tiene quizás la capacidad intelectual que yo puedo llegar a tener o que yo he recibido. La teología, la doctrina, mientras más conocemos a Dios, mientras más leemos la Biblia, más vamos a ser humillados, y debe ser así. Si esto no está sucediendo es porque quizás las intenciones al estudiar doctrina o al conocer a Dios no son las correctas. No debemos estudiar la Biblia para conocer a Dios, para tener información nada más, porque la Biblia no es un libro de información, sino de instrucción, de enseñanza, que nos dice qué debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos de adorar al Dios vivo. Por lo tanto, es necesario ser maduros a la hora de quizás tengamos nuevos conocimientos a medida que cada uno profundice, pero es necesario ser humilde en todo momento, porque usted puede ofender a algún hermano que quizás no tiene la misma convicción suya por X motivo, pero déjeme decirle que si cualquier persona ha creído en el Evangelio por medio de la fe, es su hermano en Cristo, y quizás no está de acuerdo usted con esa persona en otros temas básicos para usted o para... Esa persona es hermano en Cristo, hermana en Cristo, por lo tanto merece ser respetada y necesitamos tener madurez a la hora de conducirnos, porque por ahí podemos llegar a ofender con nuestras palabras, quizás a alguna persona débil, mientras más conocimiento podamos llegar a adquirir. Por eso es necesario de que exista la verdad objetiva y de ser maduros en cómo actuamos nosotros con respecto a lo que sabemos y al conocimiento que podamos llegar a adquirir. Y por último, simplemente para mencionar, no vamos a hablar de nada de hermenéutica, pero bueno, ya pasó con eclesiología, antropología, hemos estado viendo muchos textos de la Biblia, y a la hora de interpretar un texto de la Biblia existe una forma de interpretar la Biblia que es correcta. Existen muchas formas de interpretar la Biblia, pero existen muchas formas de interpretar la Biblia incorrectamente. Por eso es necesario que cada uno, a la hora de ir a un texto, pueda ir primero con una actitud correcta al texto de la Biblia y poder tener en cuenta estos dos aspectos, nada más. Que si bien esto va a requerir un trabajo más en profundidad, pero si realmente queremos conocer más a Dios, conocer más acerca de su plan, acerca de las verdades básicas que todo creyente necesita saber, sería bueno tenerlas por lo menos en cuenta. Hay unas 6 u 8 reglas hermenéuticas básicas, pero no es la idea, sino simplemente para que las tengamos en cuenta. Biblia con Biblia, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿A qué voy con esto? Puede que en alguna doctrina podamos llegar a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, con lo que está enseñando Miguel, o tal cosa, o cualquier enseñanza, y usted quizás encuentra un versículo aislado que parece decir otra cosa, y si usted no interpreta el versículo a la luz de la Biblia, probablemente le haga decir a la Biblia algo que no dice. Entonces es necesario que la Biblia se interprete a sí misma y que se apoye a sí mismo en cada concepto y también los textos en sus contextos. Si bien esto es muy por encima, sería interesante en algún momento poder ver un poco más de esto, pero para que usted lo pueda tener en cuenta a la hora de indagar algún texto, profundizar en algún texto y poder ser honesto con usted mismo y con la verdad, porque muchas veces las verdades, sobre todo lo que viene de la palabra de Dios, no nos gusta, nos incomoda al principio, nos cuesta aceptarlo, pero es la verdad,
Dios la ha revelado, Dios la ha puesto en su palabra, y no nos va a quedar otra que en algún momento tener que aceptarla. Un versículo clave para este mes se encuentra en Lucas 1:69, y nos levantó un poderoso Salvador. Nos levantó un poderoso Salvador. Nosotros estamos acá, soteriología. La soteriología es una rama, se podría decir, un subtema o subítem de teología sistemática, y existen otras teologías. Nosotros en este momento estamos viendo soteriología, que pertenece a teología sistemática, que es un compendio de las doctrinas principales y fundamentales de la Biblia, quizás más medianamente resumidas. Existe teología bíblica, exegética, histórica, práctica. Hoy estamos aquí en teología sistemática, en soteriología. ¿Y qué significa la palabra soteriología? Para comenzar, está compuesta por dos palabras, por soter, que significa salvación. Salvación significa librar a una persona de un estado peligroso. Soter, lo que tiene que ver con la salvación, y logía, lo que hemos estado viendo en eclesiología, antropología, que tiene que ver con el estudio o el conocimiento. Podemos decir que la soteriología es el estudio de la salvación del hombre, el estudio de la salvación del ser humano. ¿Por qué es importante estudiar soteriología? Creo que mencioné hace unos minutos con respecto a qué creemos, por qué creemos lo que creemos, a qué nos lleva lo que creemos. Si simplemente estamos recolectando información, estamos buscando simplemente para saber más, bueno, no va a tener ningún sentido en absoluto, sino que es importante estudiar el plan de salvación o estudiar en profundidad la salvación del ser humano, ya que va a definir, bueno, qué creemos con respecto a los temas referidos a la soteriología, va a definir también cómo vivimos y también lo que predicamos. Va a definir lo que usted cree, cómo usted vive y cómo predica. Y es muy importante, yo creo, bueno, si bien toda doctrina es importante, todas las doctrinas son sumamente importantes, pero esta es una de las más quizás importantes, justo junto con Cristología. Ese es el centro quizás de toda la Biblia, de tapa a tapa. ¿Y cuál es el tema central de la Biblia? Bueno, todo se trata de Cristo, pero de principio a fin tenemos un plan que Dios reveló, y es el plan de redención del ser humano, el plan de salvación del ser humano. Por lo tanto, es una doctrina muy importante, ya que de esto depende la eternidad de cada uno, y no solo la eternidad de cada uno de nosotros, sino que va a depender también de la eternidad de cada uno de aquellos a quienes le prediquemos. Y si nosotros no tenemos buenas bases con respecto a qué es la salvación, cómo es que Dios salva a una persona, vamos a tener un evangelio quizás diluido, quizás distorsionado. ¿Y qué pasa si yo le voy y le predico a una persona el evangelio y con verdades a medias? O diciéndole lo que quiere escuchar. Bueno, es muy peligroso, porque ¿cómo esa persona va a poder llegar a ser salva si no le digo la verdad del evangelio? ¿Cuál es el propósito de estudiar la soteriología? Bueno, como vimos en el versículo clave, la doctrina de salvación tiene el propósito de glorificar a Cristo, mostrándolo como un poderoso Salvador. Y ese podría ser un objetivo que nos podamos plantear, y ojalá que así sea, que cuando terminemos estos 5 martes, que podamos ver a Jesucristo como un poderoso Salvador, que Dios nos levantó entre nosotros para que podamos ser parte de este maravilloso plan de redención y de salvación. Quiero mencionar algunas cuestiones. Quisiera que, paréntesis, que no dije lo que quería decir al principio,
que puedan ir anotando quizás dudas, quizás algún versículo que usted quiera anotar y quizás que podamos hablarlo. Esto me gustaría hacerlo en el quinto martes. Si alguien quisiera charlar algo, lo podemos charlar ahora. Y si no, en el quinto martes estaría bueno también, si a alguien le ha quedado duda, porque vamos a tener que ir un poco rápido y hay algunos temas en los que no vamos a poder profundizar. Cierro el paréntesis. Una breve historia de la soteriología, cómo se ha comprendido desde el comienzo de los tiempos, quizás de los tiempos de los apóstoles, de los tiempos de Jesús, y hay tres momentos que son fundamentales en donde hubo alguna discusión acerca de este tema de la soteriología, del entendimiento, de cómo una persona llega a ser salva, cómo Dios puede llegar a salvar a esa persona. Y nos situamos en el año 400 aproximadamente después de Cristo, y nos encontramos con Agustín y Pelagio, quienes van a diferir en un tema que es con respecto a si el hombre puede escoger entre el bien y el mal o no, si el hombre realmente está tan afectado por el pecado como para poder escoger o no a Dios. Ya en el siglo IV, San Agustín salió a defender varios conceptos, como el tema de la predestinación, como el tema de la soberanía de Dios, que nos muestran de qué manera, de qué forma Dios es que salva a los pecadores, y también en el tema de hasta qué punto puede llegar el ser humano en el tema de la salvación, qué rol ocupa el ser humano en todo esto del plan de redención. Más adelante, en el 1500 aproximadamente, nos encontramos con Lutero y con Erasmo, que tienen una charla, quizás, o un debate similar. De hecho, me parece que hay un libro de Lutero que se llama La esclavitud de la voluntad, me parece que está ahí, y fue uno de los que esta persona, Erasmo, quiso refutarle, porque Lutero defendía de que el ser humano estaba corrompido y que no podía escoger a Dios, que es lo que vamos a intentar ver ahora. Más adelante tenemos una de las más conocidas quizás y más polémicas, que quizás si obviamos el primer punto, lo primero que dije, quizás si no hay madurez entre los cristianos, entre las personas, pueden suceder muchos problemas. De hecho, han habido muchos problemas por la inmadurez de ciertas personas de no tocar de una forma quizás adecuada ciertos temas. Por eso es sumamente necesaria una madurez en cada uno de nosotros. Bueno, ellos, en realidad no fue el debate entre Juan Calvino y Jacobo Arminio, sino de sus seguidores. Esto sucedió en Holanda aproximadamente en el año 1625, y los seguidores de Jacobo Arminio escribieron algunas tesis con respecto al ser humano, con respecto a si realmente está depravado, corrompido totalmente o medianamente está corrompido. Y luego los seguidores de Juan Calvino salieron a refutar en algo que se le conoce el sínodo de Dort, y ahí es que se conocen los 5 puntos del calvinismo o el tulip. No necesariamente fue Calvino el que los escribió, pero fueron sus seguidores, y vamos a intentar, quizás no vamos a entrar mucho en profundidad, pero también ver de qué forma quizás Dios pudo
hablarle o enseñarle a esta persona, tanto a Agustín, tanto a Lutero, tanto a Juan Calvino, de qué manera ellos pudieron comprender de cómo Dios salva a un ser humano y en qué rol y en qué lugar se encuentra el ser humano en la salvación, en el plan de salvación, y cuál es el rol y cuál es el lugar que Dios ocupa en todo esto. Y hay en estos tres debates, que fueron de los más conocidos, seguramente han habido otros, varios concilios, varias personas más que quizás se opusieron a ciertas verdades, que son las que vamos a intentar explayar. Siempre fue el mismo, siempre fue si el hombre tiene la capacidad de escoger o no. Y de esto va a depender o se va a desprender toda nuestra teología o la mayor parte de nuestra doctrina de salvación, en cómo vemos al hombre, nuestra comprensión del ser humano, que es lo que estuvimos viendo en antropología, nuestra comprensión de Dios. Si es mala nuestra comprensión del ser humano y nuestra comprensión de Dios, entonces nuestra soteriología es probable que sea incorrecta, que no sea acorde a lo que Dios ya ha enseñado. Y como dije, el debate fue si el hombre puede escoger o no. Vimos el martes pasado que el hombre está corrompido, que está depravado por naturaleza, y de esta manera nos introducimos a que es necesario un Salvador. No hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer, por eso es que necesita de un Salvador, y no de cualquier Salvador, sino de un poderoso Salvador que pueda rescatarlo, que pueda librarlo de la situación en peligro en que se encuentra, que es rumbo a un infierno, a una eternidad sin Cristo, rumbo a recibir el castigo que merece, que en el libro de Juan dice que es la ira de Dios. El ser humano corrompido necesita desesperadamente a un Salvador. Y bueno, Emiliano, si bien ya habló un poco acerca de la depravación total humana, es un tema que quizás no se toca mucho en las iglesias, o que quizás a la gente no le gusta escuchar, porque es un tema chocante, es un tema que toca en nuestro ego, en donde nosotros creemos que podemos hacer algo, creemos que tenemos capacidad de hacer algo y que depende pura y exclusivamente de nosotros. Pero en varios versículos, entre ellos en el libro de Juan, dice que de principio a fin la salvación es del Señor. Y puse una diapositiva. Bueno, son los tres grupos principales en que se sitúan, tanto los que vimos, los reformadores, o quienes estuvieron de acuerdo con las ideas que expresó el apóstol Pablo, los apóstoles, quizás lo que pudieron explayar un poco más los seguidores de Juan Calvino, y con las ideas de San Agustín, ideas quizás con respecto a la predestinación, con respecto a la incapacidad del ser humano. Se encuentran todas esas personas que encontramos ahí, tanto los que mencionamos, Agustín, Lutero, Calvino, entre otros. Después están las personas que son de este estilo Pelagio, que son aquellos que tienen la capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, y quizás siempre he escuchado a personas, no hay necesidad de decir, yo estoy de acuerdo con Calvino, con Arminio, hay que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice en primer lugar. Después, si estás de acuerdo con las ideas de Calvino porque crees que coincidieron con las que los apóstoles, también es válido, también es correcto. Y siempre hay un grupo de personas, hubo un grupo a lo largo de la historia de la iglesia, y
y actualmente que no, ni Calvino, ni Arminio, ni Agustín, ni Pelagio, ni Lutero, ni Erasmo. Yo estoy en el medio, el hombre puede escoger algunas cosas, otras no. Melanchthon era un seguidor de Lutero, bueno, Jacobo Arminio, Wesley y la mayoría de los evangélicos de hoy tienen conceptos erróneos con respecto a esto. Con respecto a la depravación total, a la doctrina de la depravación total, esta imagen no vamos a leer todos esos versículos, pero simplemente se la robé a un profesor que tuve en Colombia, Sergio Ruiz. Él nos dio la materia de soteriología y dice que él había encontrado todos esos versículos, porque por ahí se suele escuchar a personas decir, no, pero no es tan así, el hombre no es tan malo como lo pintan, no es tan culpable. O de hecho hubo un filósofo que dijo que el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Todos esos versículos hablan directamente de esta doctrina que ya mencionó Emiliano, que ya hemos estado hablando y que está en la Biblia. No podemos obviarla, por más complicada que sea de digerir, por más chocante que sea, porque como dije, toca directamente nuestro ego. La doctrina de la depravación total o de la corrupción o en cualquier terminología que se le quiera poner está en la Biblia, y un entendimiento correcto o incorrecto nos va a llevar a predicar un evangelio correcto o incorrecto. Vamos a ver 3 aspectos nada más, no vamos a profundizar porque Emiliano ya estuvo hablando con respecto a esto, con respecto a la depravación total del hombre. De hecho ya también habló de la corrupción, y el pastor Suquel Michelén, él está de acuerdo. A mí me gusta más esta terminología, la corrupción radical, que se puede quizás ser sinónimo de la depravación total. El ser humano está realmente corrompido por el pecado desde lo más profundo de su corazón. Ahí tenemos algunos versículos, Génesis 6:5, no vamos a leer todos. Génesis 6:5, que también leyó Emiliano el martes pasado, si no me equivoco. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Perdón. 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En Jeremías dice que el corazón es malo, es perverso, que no lo podemos conocer. En Romanos 3:10 dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay quien no pueda pecar. No hay ni siquiera uno que no haga lo bueno. También en el libro de Salmos habla de esto. En Efesios 2:1 nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Insisto con lo de Emiliano el martes pasado, él habló de todo esto un poquito más. Si lo pueden ver, quienes no estuvieron, va a ser de mucho provecho. El ser humano está muerto en sus delitos y en sus pecados. ¿De qué forma puede una persona que está muerta responder? O sea, el término ahí en Efesios de muerte es literalmente muerte. Se me viene a la mente cuando Jesús llama a Lázaro, el tema de que Jesús llama a Lázaro. Lázaro, ¿qué tuvo que hacer para responder a la voz de Jesús? ¿Lázaro podía responder al llamado de Dios? Tuvo que vivir, tuvo que resucitar. Tuvo que volver a la vida, tuvo que renacer para poder responder a ese llamado. Y esto lo vamos a ver en el cuarto martes más en profundidad, el tema de la regeneración. O sea, una persona necesita volver a la vida para poder responder al Evangelio en arrepentimiento y en fe. El corazón del ser humano está corrompido de raíz, es enemigo de Dios, está
está bajo el poder del diablo, y lo peor de todo es que el ser humano no cree ser tan malo. Es más, de hecho, cuando usted va a predicar a algún lado, ahora seguramente lo vamos a experimentar juntos, pero siempre que se va a predicar a alguien, esa persona le dice, pero yo no soy tan malo, yo medianamente hago cosas buenas, voy a la iglesia, no me porto tan mal como para ser merecedor de un castigo, no soy tan malo como me estás diciendo. Y la realidad que nos dice la Biblia es que el ser humano está corrompido de raíz, que el ser humano es malo, es pecador, que sus pensamientos, si no están en Cristo, son de continuo, como dice en Génesis, solamente al mal. El ser humano está corrompido totalmente, el ser humano también está incapacitado, o sea, el pecado del ser humano afectó tanto su mente, su corazón, sus emociones, su voluntad. El pecado afectó en todo al ser humano. Y fíjense unos versículos muy conocidos. Vamos a leer el de Romanos. El ser humano es incapaz de hacer obras buenas. ¿Y a qué nos referimos con obras buenas? ¿Quién realmente puede hacer una buena obra si no es aquella persona que ya está en Cristo? Si una persona no está en Cristo, no hay forma de que pueda tener una buena obra, porque no lo hace pensando en agradar a Dios ni para la gloria de Dios, por lo tanto, no es una obra buena. En Isaías nos dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia. En Romanos 3:12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno que esté capacitado por su pecado para hacer obras buenas. El ser humano está incapacitado para entender el camino de salvación. 1 Corintios 2:14. Vamos a leerlo rápidamente. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre no puede hacer buenas obras, el hombre no puede comprender el camino de salvación. El hombre está incapacitado para querer volver a Dios. En Filipenses nos dice que Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios no pone ese deseo en nuestros corazones, nosotros nunca lo hubiésemos escogido, nosotros nunca hubiésemos decidido poner nuestra fe en Cristo. Este deseo nace de Dios. Y también el hombre está capacitado para regresar a Dios. En Efesios 2:1 ya vimos que el hombre está muerto. Vamos a ir a Juan, vamos a leer esos versículos 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La palabra ahí trajere literalmente significa arrastrar con fuerza. O sea, el ser humano no está buscando a Dios. Es probable que la mayoría de nosotros, en el momento que se convirtió, no estaba buscando a Dios. Hay un actor cristiano, creo que es Kirk Cameron, me parece, el actor de A Prueba de Fuego, el bombero principal. Bueno, él comenta que estaba en una iglesia y él estaba contando su testimonio, y dice que él contaba su testimonio, cómo Dios lo había salvado, lo que Dios había hecho por él. Y en un momento quien estaba dirigiendo la reunión lo detiene y le dice, estás diciendo cómo Dios te salvó, pero en ningún
ningún momento está diciendo ¿qué hiciste vos? ¿O cómo fue que hiciste para salvarte? Bueno, en realidad dicen, yo no hice nada, todo lo que hice fue huir de Dios, y Dios hizo todo, me buscó, me alcanzó, como solemos cantar, va y te busca para salvarte. Lo único que hacemos nosotros es huir de Dios. ¿Y de qué manera se puede regresar a Dios, volverse a Dios, regresar a Dios? Es a través de la fe y el arrepentimiento. Sería bueno poder ahondar en esto, pero no vamos a poder. Que es algo que también es un don de Dios. En Efesios 2, 8 y 9, por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra salvación? ¿O por qué llegamos a ser salvos nosotros? ¿Por gracia o por fe? Por gracia. Por gracia. La fe simplemente es un medio. Dios nos regala lo que no merecemos, y por la fe, que más adelante dice que es un don de Dios, nosotros podemos llegar a creer en el Evangelio. Tanto la fe como el arrepentimiento son un don de Dios. En Hechos 11:18 dice, también a los gentiles les fue otorgado el poder arrepentirse de sus pecados. Es Dios quien pone el deseo en el corazón de cada ser humano para que pueda llegar a Él en fe y en arrepentimiento. Y en último lugar, responsabilidad absoluta. El ser humano está corrompido totalmente, radicalmente, está incapacitado totalmente para hacer buenas obras, para comprender el Evangelio, para volverse a Dios, pero a su vez el ser humano es responsable de sus actos. Él es responsable de su pecado, de su depravación, de cada acto que él comete en contra de Dios. Y es responsable también, aunque parece una aparente contradicción, es responsable pero está incapacitado. Es un tema interesante que no vamos a poder profundizar, pero quizás el martes que viene podemos hablar un poco sobre esto. Bueno, tenemos algunos versículos en Romanos 1:28, en Santiago. ¿Y cuál es la solución a la depravación, a la corrupción, al que el ser humano no desee buscar a Dios? Es el Evangelio, en el cual se encuentra la única forma de que un ser humano pueda ser salvo, y es a través de este poderoso Salvador. Yo creo que no vamos a poder profundizar, simplemente voy a leer 2 de estos 4 aspectos. Quizás puede ser un poco chocante. Nuestro profesor allá en Colombia, bueno, él le puso este título, el mito del libre albedrío, y yo creo que es un tema que ha sido muy mal interpretado, pero sobre todo porque no se ha estudiado en la historia de esta doctrina. O sea, simplemente hemos, quizás como cristianos, fallado en algunas cuestiones que no hemos profundizado, no hemos investigado qué creyeron nuestros padres de la fe, podríamos decir, quienes nos antecedieron, que ya han investigado sobre esto. Y como dije hace un rato, una mala comprensión de lo que es el libre albedrío, de hasta qué punto el ser humano es libre, nos va a llevar a vivir quizás no de una forma 100% bíblica, y lo peor de todo es a la hora de predicar. En muchas iglesias se predica mucho el decisionismo, se pone mucho énfasis en lo que el ser humano debe hacer, debe seguir ciertos pasos, ciertos requisitos para ser salvo. Bueno, la obra no es del ser humano,
sino que es 100% de Dios. El hombre es responsable y se debe predicar que se arrepienta y que crea en el Evangelio, pero el hacer mucho énfasis en el ser humano y en la importancia y quizás mentirle, porque por ahí decimos, ¿quién no alguna vez ha predicado a una persona, quizás inconscientemente, obviamente buscando que esa persona realmente crea en el Evangelio, pero diciéndole que tiene mucho valor, que importa mucho su vida, que está en sus manos su eternidad y tantas otras cosas que no son de acuerdo a lo que Dios expresa en su palabra? Voy a leer simplemente el 1 y el 2. El hombre en su estado de inocencia, estamos hablando de Adán y Eva, tenía libertad para poder escoger lo que quisiese. El hombre en su estado de inocencia tenía libertad para decidir. El número 2. El hombre por su caída a un estado de pecado perdió completamente esta capacidad. Y en esto podemos basar quizás el concepto de la incapacidad humana, de la corrupción, de que el ser humano tiene sus limitaciones para poder escoger por sus propios medios a Dios. El ser humano peca, el ser humano se aleja de Dios y a su vez el ser humano no puede escoger a Dios, pero a su vez el ser humano es responsable. Hay ciertos misterios que no podemos llegar a comprender en profundidad y que sería buenísimo poder explayarlos más, pero nuestra mente finita justamente es finita, es limitada, no comprende, no entiende y siempre le busca el porqué y siempre con la intención quizás de agrandar más al ser humano, pero en realidad el único que se merece toda la gloria por la salvación de principio a fin es Dios. Nosotros no merecemos nada, todo proviene de Dios y es para su gloria, y así también la salvación. Vamos a dejar hasta acá. De esta manera, Agustín comprendió la depravación total de que el hombre estaba corrompido totalmente, al igual que Juan Calvino, sus seguidores. Pelagio se iba al otro extremo y decía que no había depravación y que no había maldad, y están los intermedios que creen quizás en que el hombre aún es libre de escoger, pero la realidad es que el hombre es libre para escoger, pero ¿qué escoge siempre el ser humano? Siempre escoge con respecto al deseo que hay en su mente y en su corazón. ¿Y qué deseo puede haber en un ser humano que está corrompido, que está caído y que está muerto espiritualmente? Sino otro deseo que pecar y alejarse de Dios. Repito, si hay alguna consulta, podemos resolverla ahora, después, ahora vamos a terminar. Y si no, para el último martes, que puedan ir anotando las preguntas y las dudas que tengan. Si bien hay varias cosas que hemos pasado muy por encima y muy rápido, quien quiera profundizar en algo, podemos ver algún material o podemos conversarlo sin ningún problema. Para concluir, simplemente, la Iglesia, a lo largo de la historia, se opuso a la enseñanza del libre albedrío de forma quizás semipelagiana, quizás arminiana, de que el hombre puede escoger libremente. Por lo tanto, si la Iglesia, a lo largo de la historia, se ha opuesto a estas enseñanzas que no son correctas, nosotros también deberíamos de analizar qué creemos, cómo predicamos y cómo vivimos, y de que podamos
siempre buscar la verdad de Dios en su palabra para glorificarle a Él. Vamos a orar para cerrar.